El tema que vamos a ver a continuación es el de los números enteros. Recordemos los números que conocemos hasta ahora, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Bien, estos son los números naturales. Imaginémoslos ahora debajo de una recta así. Bien, cada uno con su respectiva ubicación, ¿no es cierto? Y esto va a seguir, ¿no es cierto? El 5, el 6, el 10, el 1.000.000 y así sucesivamente. Tenemos el 0, bien, e imaginemos que el 0, la ubicación del 0, es una especie de espejo de esta recta. Un espejo que va a reflejar todo lo que tiene por delante. Es decir, va a reflejar la recta, va a reflejar las respectivas medidas, ¿bien? Y va a reflejar los números, ¿bien? El 1, el 2, el 3, el 4 y así seguirán, ¿no es cierto? Pero los números los va a reflejar con una particularidad. Delante de ellos van a tener un signo negativo. Es decir, vamos a tener de un lado al 1 y del otro lado el menos 1. De un lado el 2 y del otro lado el menos 2. De un lado el 3, el menos 3 y así sucesivamente. Entonces nos van a quedar determinados dos partes. De un lado los números que vamos a llamar a partir de ahora positivos. Y del otro los números que a partir de ahora vamos a llamar negativos. ¿Bien? Y el conjunto de los números negativos con los números positivos va a ser los números enteros, que van a estar determinados por una letra Z con una doble barra transversal. Ahora bien, con los números enteros se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar y se puede dividir, como lo venimos haciendo hasta ahora con las formas conocidas. Pero para empezar a ver un poco eso, vamos a tratar de comprender un nuevo concepto, que es el de valor absoluto. Imaginemos el número menos 3. ¿Bien? Y representémoslo como 3 elementos de color rojo. Estos 3 elementos de color rojo nos van a determinar el valor absoluto. Solamente contándolos, es decir, tenemos 1, 2, 3 elementos, ¿bien? Este 3 es el valor absoluto de menos 3. Es decir, que el valor absoluto de menos 3 es 3, ¿bien? Lo mismo con cualquier número, es decir, por ejemplo, el menos 2. Vamos a representarlo como dos elementos rojos, ¿bien? Para el menos 2, con 2 elementos rojos, el valor absoluto de menos 2 va a ser 2. Y el valor absoluto se representa, para calcularlo, con unas barras, ¿sí?, rodeando el número. Estas barras son las llamadas barras de módulo. Es decir, que el valor absoluto de menos 3 va a ser 3 y el valor absoluto de menos 2 va a ser 2. Y lo mismo va a ocurrir con los números positivos. Imaginemos el número 4, por ejemplo. Vamos a representarlo con 4 elementos verdes. ¿Bien? Tenemos 1, 2, 3, 4 elementos verdes. Entonces, el valor absoluto de 4 va a ser justamente 4. ¿Bien? Lo escribimos así. El valor absoluto de 4 es el mismo 4. ¿Bien? Una forma más simple y más práctica de verlo esto es que el valor absoluto de cada número, ya sea positivo o negativo, es el mismo número pero positivo. Es decir, que el módulo o el valor absoluto de menos 234, no vamos a andar dibujando 234 elementos rojos, simplemente decimos que es el mismo número, 234, pero positivo. ¿Bien?
Comprendido esto, ya sí podemos comenzar a ver lo que es el tema de la suma, resta, multiplicación y división de números enteros. Comencemos con la suma, y particularmente con una sencilla. 3 más 5. Notemos que claramente el 3 es un número positivo y el 5 también lo es, ya que tiene un signo positivo ahí adelante. Entonces dibujamos 1, 2, 3 elementos verdes para el 3 y 1, 2, 3, 4, 5 elementos verdes para el 5. Como los elementos de ambos números son del mismo color, lo único que hacemos es contarlos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Bien? Entonces, 8. Y como son todos de color verde, decimos que el resultado también va a ser positivo. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claramente, 3 más 5 es 8, ¿no es cierto? Y ahora veamos esta otra cuenta. Supongamos 4 menos 1. Por un lado tenemos 4 elementos positivos, porque el 4 es positivo, ¿sí? Y un elemento negativo, es decir, un elemento rojo, porque el 1 es negativo, ¿bien? Tenemos 4 elementos verdes y positivos por el 4 positivo y un elemento rojo y negativo para el 1 negativo. Y ahora notemos lo siguiente. Los elementos rojos con los elementos verdes se anulan mutuamente. Es decir, un elemento verde se va a anular con un elemento rojo. ¿Bien? Notemos que también nos quedan solamente 3 elementos de color verde. Entonces, nuestro resultado va a ser 3. 3 elementos verdes. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado de 4 menos 1 es igual a 3. ¿Sí? Pero veamos qué pasa con una resta un poco distinta. Veamos, por ejemplo, 2. Primero dividamos esto, así ya no nos confundimos. 2 menos 3. Tenemos nuevamente el 2 positivo, 2 elementos verdes, y el 3 negativo, 3 elementos rojos. ¿Sí? Los elementos rojos y los elementos verdes se anulan, 2 verdes con 2 rojos. Nos queda solo un elemento rojo que representa, permítanme, un 1 negativo. ¿Por qué negativo? Porque el elemento que nos sobra es rojo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Una forma también de ver esto, de una forma distinta, es con los valores absolutos que venimos viendo, que vimos antes. El valor absoluto de menos 3 es 3 y el valor absoluto de 2 es 2. Como el valor absoluto del número negativo es mayor que el valor absoluto del número positivo, el resultado va a ser negativo. ¿Bien? Y fijémonos qué sucede con esta otra cuenta. Supongamos que tenemos menos 1, menos 2. Nuevamente, tenemos un elemento rojo para el 1 negativo y 2 elementos rojos para el 2 negativo. De la misma forma que lo venimos haciendo ahora, como acá no tenemos elementos verdes, nada se anula. Es decir, que tenemos 3 elementos rojos. Es decir, 3 negativo, menos 3. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un poco lo que es multiplicación y división, para ir terminando. Comenzamos con una multiplicación sencilla, menos 2 por 3. Y decimos, primero que nada, multiplicamos como ya conocemos. Es decir,
2 por 3 es 6. Y el signo del resultado va a estar determinado por lo que se llama regla de los signos, ¿sí? Es decir, cuando multiplicamos o dividimos, en este caso estamos multiplicando, un número negativo por un número positivo, el resultado va a ser negativo. Es decir, menos 2 por 3 es menos 6. ¿Sí? Entonces, para pasar esto en limpio, si multiplicamos o dividimos, veamos así, un negativo con un positivo, el resultado siempre, siempre, siempre va a ser negativo. En cambio, si multiplicamos o dividimos dos números con el mismo signo, es decir, dos números negativos o dos números positivos, ¿sí? Permítanme agregar esto. Multiplicamos o dividimos dos números del mismo signo, es decir, dos negativos o dos positivos, el resultado siempre va a ser positivo. Bien, entonces, para terminar con un ejemplo, podemos decir que menos 3 por menos 4, 3 por 4, 12. Y como estamos multiplicando dos números negativos, estamos en este caso. ¿Sí? Tenemos que el menos 3 es negativo y el menos 4 es negativo. Entonces el resultado es positivo. ¿Bien? En cambio, si multiplicamos, o supongamos que dividimos menos 10 dividido 2, 10 dividido 2 es 5, y como estamos dividiendo un número negativo por un número positivo, estamos en este caso. Entonces, el resultado va a ser negativo. ¿Bien? Bueno, y esto básicamente es todo lo que corresponde a números enteros.